Hi, these are the interviews for the key activity. Vamos a hacerlas en español. Esta es la segunda entrevista. Y vamos a empezar. Primero, te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva sobre la pobreza y cómo adquiriste esta perspectiva? Bueno, mi perspectiva sobre la pobreza es, pues es la escasez de algo, de algún bien, de algún servicio, de alguna necesidad primaria. Y la adquirí, bueno, pues obviamente leyendo a lo largo del tiempo también con experiencia y bueno, pues a través de los contextos sociales que me ha tocado ver, leer, entender y estudiar. Ok. ¿Qué aspectos de su identidad cultural puedes relacionar con este tema, con el tema de la pobreza? Ok, de mi identidad cultural. Sí. Bueno, los aspectos de mi identidad cultural. Generalmente los temas de tradiciones y los temas de culturas populares se relacionan con pobreza porque son los pueblos originarios los que regularmente preservan, conservan y transmiten estas culturas. Entonces, al ser los pueblos originarios también pueblos directamente afectados a lo largo del tiempo, históricamente rezagados, y muchos de ellos en situación de pobreza, pues se genera una relación directa entre las culturas, el quehacer diario de un pueblo originario que nos identifica y que nos representa. Claro, totalmente. En tu vida personal, ¿qué impacto crees que tiene la pobreza? Bueno, de manera personal, sí resulta incómodo, resulta desagradable la pobreza a nivel mundial, a nivel local, en comunidades cercanas, en estados y municipios cercanos en nuestro mismo país. Entonces, pues el simple hecho de ver pobreza, de apreciar cómo están viviendo algunas situaciones, gran parte de la población, pues es impactante, me genera frustración, me genera incomodidad, insatisfacción, incluso tristeza. Entonces es ahí cuando pues aprieta el botón de vamos a hacer algo, ¿qué estamos haciendo? Cualquier granito, por pequeño que sea, suma. Claro. En en tu familia, en tu comunidad, ¿cuáles son las creencias o qué perspectiva tienen sobre el tema de la pobreza? ¿Cómo lo ven? Pues del mismo modo, la pobreza es un tema que si nos enfocamos en México, es que históricamente ha sido rezagado por distintas circunstancias sociales, políticas, económicas, las mismas situaciones culturales han ido rezagando a cierta parte de la población que representa para nosotros la pobreza, lugares inhóspitos en donde hay gente que está viviendo o pobladores que viven en lugares muy lejanos en donde no hay bienes ni servicios. Entonces, del mismo modo que lo percibo yo, mis cercanos, mi comunidad, mi familia, percibimos la pobreza, que es una situación a la que hemos llegado porque, me voy a enfocar en México, repito, porque históricamente así se ha rezagado, que somos un país muy, muy rico para tener gente tan, tan pobre. Claro, concuerdo contigo mucho en eso. Este, ¿Tú cómo crees que estas personas, hablando de tu familia, de tu comunidad, de tu gente cercana, adquirió esta perspectiva o estas creencias sobre la pobreza?
Bueno, pues definitivamente leyendo, informándonos, platicando, comentando, estudiando. eh, Digo, básicamente llegando a charlas en las que debatimos estos temas, y observando, yendo a esas comunidades en donde podemos ver que es real, que no nos lo están contando y que no nada más lo vimos en un documental en Netflix, que es muy válido, pero acercándote a tocando la pobreza, esas necesidades, esas escaseces, pues es la manera en la que hemos adquirido esa perspectiva. Claro. Aunque yo creo que ya fue mencionado durante la entrevista, pero ¿cómo crees que se presenta la pobreza en México? ¿Qué efecto tiene o cómo crees que la pobreza puede afectar a México en un futuro? Pues la pobreza afectó y afectará si continúa así, generando un país de desigualdad, un país en el que los muy pobres y con escasez de bienes y servicios, con escasez de conocimiento, con todo tipo de escasez, no van a poder alcanzar sus objetivos, no van a poder eh, tener oportunidades si no se las brindamos las personas que estamos en otra situación, las personas que estamos en una situación eh, de lucha, de empeño o de privilegio incluso. Tenemos esa obligación de brindarnos también al resto de nuestros hermanos para que no se genere esa brecha de desigualdad entre ellos o entre los niños o entre, ahorita habrá que pensar entonces quizá en los niños, en los jóvenes, en brindarles educación, en brindarles oportunidades para poderse despegar y dejar atrás esa brecha de pobreza. Claro. Em, Muchas gracias. Ahorita te voy a poner unas pinturas, unas fotos, y me gustaría que me dijeras qué puedes ver en ellas, qué simbolizan para ti. Son pinturas hechas por pintores de diferentes partes del mundo. A tu izquierda tenemos una pintura hecha por Diego Rivera, un pintor mexicano, y del otro lado una pintura hecha por un pintor español. ¿Qué simbolizan estas pinturas, estas fotos para ti? Bueno, sin duda el muralista Rivera captaba muy, muy bien la sociedad del momento, lo que veía, lo que percibía. Entonces, hablar de los pueblos originarios, como en este caso lo estamos viendo, una mujer eh, indígena con su bebé. Desconozco si a lo mejor ella me represente pobreza, ¿no? Porque no por el hecho de ser un pueblo originario o un pueblo o una comunidad de campesina o una comunidad rural quiere decir que sea pobre. Quiero aclarar eso. Pero bueno, ahí me representa una mujer que tiene a su niño, pero sin embargo, como atrás hay otra encima y encima está un bebé, y bueno, pues al parecer hay una como condición de hacinamiento, entonces, pues refleja, y la cabeza agachada, pues sí, sí refleja, pues quizá alguna tristeza, alguna necesidad de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Y la otra obra representa también, por lo que se ve, una persona pobre, eh, pero es una persona, pues sí, definitivamente por lo menos para hacer una pintura de época, entonces de otra condición eh, étnica, pero que también que está padeciendo, se ve que no tiene un lugar donde vivir, aparentemente es una cueva, entonces trae la ropa desgarrada, recortada, si no fuera por el color de piel o por saber que es una pintura de España, también podría ser un retrato de la sociedad mexicana de principios de siglo, retrato de los olvidados de Buñuel, pero, pero bueno, pues también es una persona pobre y al aparentemente ser un niño o una niña, pues bueno, sí genera como un estrujo en el corazón, en el pecho. Claro, totalmente. Y por último, esta pintura que se ve un poco borrosa, es una familia afroamericana del siglo pasado. Este,
en estado de pobreza y quiero saber qué simboliza para ti, porque probablemente no es el estigma de pobreza que conocemos como alguien en la calle o alguien sin ropa. Sin embargo, es parte, o sea, la pintura simboliza parte de la comunidad trabajadora de los afroamericanos del siglo pasado. ¿Qué simboliza para ti? ¿Qué significa para ti esta pintura? Bueno, pues efectivamente, como bien lo estás comentando, eh, la pobreza en un país como Estados Unidos no es la misma que en un país en desarrollo como México, aunque estemos hablando del siglo pasado o antepasado. Como te comenté en un principio, la pobreza es escasez de algo, ¿no? O quizá en algún momento ya algo muy, muy radical, Claro, eh, carencia total de bienes y servicios. En el caso de los Estados Unidos, probablemente ellos se puedan considerar que sean las comunidades pobres. Allí no tenemos comunidades originarias, salvo algunos pueblos originarios del, del noreste de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí una persona que si bien esta pintura representa una familia pobre, bueno, es una familia que tiene comida, que tiene vestido, que tiene un lugar donde vivir, que cuenta con bienes y servicios. En este caso, quizá su pobreza o la escasez sea la libertad, porque en esa época eran esclavos. En la época veníamos saliendo de una guerra de recesión, venían saliendo de una guerra de recesión en la que eran esclavos. Entonces esa era la pobreza que tenían que enfrentar. Y al liberar esa pobreza, pues seguían contando con bienes y servicios. eh, Simplemente son los dos lados de la moneda de una sociedad desarrollada, industrializada, quizá en ese momento no, pero bueno, en vías de, y una sociedad como la nuestra, que es la que sigue en esa puja y en esa lucha que no lo ha alcanzado. En los Estados Unidos, pues puede haber gente en situación de calle, gente homeless, como le llaman, pero no hay comunidades pobres, ni pobreza radical, como la tenemos en los países latinoamericanos o en otras latitudes. Entonces, pues sí, si esta es una situación de pobreza, se ve que no son privilegiados y que quizá en ese momento la pobreza sea pobreza de libertad, es lo que se me ocurre comentar. claro. Sí, concuerdo mucho con ese punto que tocaste, la pobreza de libertad, este, que pues no tenían los mismos derechos que las personas de solamente por tener un color de piel diferente. Este, y pues muchas gracias, eso fue todo. Muchas gracias por darnos tu opinión, tus puntos de vista y tus conocimientos. Este, Miss, esperemos que le guste mucho. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Con mucho gusto.